Vamos a arrancar con el teórico entonces. Hoy vamos a ver la última parte de la unidad 5, que tiene que ver con el viento en la fictósfera y sus efectos. El perfil de viento en la fictósfera, vamos a ver cómo el perfil, cómo cambia a medida que vamos dentro de la fictósfera, que nos vamos explorando en la fictósfera, las resistencias aerodinámicas, y después vamos a ver un aspecto que tiene que ver con las fuentes de energía no convencionales, como la energía eólica. Vamos a ver algunos conceptos de energía eólica, potencia eólica y el comportamiento de algunas máquinas eólicas en relación a la disponibilidad de energía del viento. Vamos a ver algunos métodos de aproximación, de estimación, de selección de equipos, el tema de costos, y después al final vamos a ver algo sobre un aspecto negativo que tiene que ver con el viento, que es la erosión eólica. ¿Qué significa la erosión? Y la protección de esta adversidad mediante eh, los cercos o las cortinas de viento para proteger los cultivos. Bien, entonces en cuanto al perfil de viento, si la variable va a ir en abscisa y la altura o la profundidad va a ir en ordenada. En un momento determinado es una representación gráfica de la variación del parámetro, en este caso de la variable, en este caso del viento. Es decir, como si fuera una fotografía instantánea. Bueno, aquí lo que está representando es que en la superficie, es decir, cerca de la superficie del suelo, a medida que vamos desde la zona más alta o de altura hacia el piso, la velocidad del viento, que estaría representada con estas flechas, va disminuyendo debido justamente al rozamiento del flujo de aire con la superficie que está en el suelo. Si la superficie es lisa, la variación va a ser un poco más suave, de manera tal que vamos a tener más intensidad de viento cerca del suelo. Pero si la superficie es muy rugosa, es decir, hay muchos obstáculos, esto va a hacer que se generen torbellinos, esto va a provocar que haya una transferencia de energía cinética del viento, que se va a, digamos, se va a ocupar en generar esos torbellinos y por lo tanto va a perder velocidad, es decir, que el perfil de viento va a tener un descenso más brusco debido a la presencia de los obstáculos. En este caso es una superficie lisa, entonces esta sería la gráfica del perfil cerca de la superficie del suelo. Acá siempre sobre el suelo tenemos velocidad cero, bien pegadito al suelo. Hay una capa estática de aire que tiene velocidad cero y a partir de ahí aumenta la velocidad con la altura. Si nosotros tenemos distintas superficies, como yo les decía, con distintas condiciones de rugosidad, es decir, si hay elementos más irregulares en el terreno, se va a perder más rápidamente energía y por lo tanto la velocidad del viento va a descender más rápidamente. Por ejemplo, aquí en este perfil tenemos tres perfiles con tres rugosidades diferentes del suelo. Acá tenemos, esta sería la C, la de suelo liso, y a medida que le agregamos más elementos en el terreno, las velocidades del viento van a ir disminuyendo, fíjense. Terreno descubierto. Acá una pista de aeropuerto en la B, y en la C cubierta de nieve. ¿Qué pasa si hay un cultivo? Si hay un cultivo, el perfil de viento sobre el cultivo va a depender de la altura del cultivo. Como decía hoy, si el cultivo es más alto, sobre el cultivo el viento va a ser de menor velocidad que si el cultivo fuera más bajo. Acá tenemos, por ejemplo,
trigo a 1,10 m de altura, sería este punto aquí, y la remolacha con una altura de 45 centímetros. Entonces son dos perfiles de distintas alturas, debido a que el cultivo es distinto, o sea, el cultivo de trigo es más alto que el de remolacha. Entonces, sobre el cultivo, fíjense, como el cultivo tiene mayor altura, hay menos velocidad que sobre la remolacha. Pónganse a la misma altura, vamos a hacer, por ejemplo, aquí a 2 metros. Acá tenemos cerca de 1,8 metros por segundo, lo leemos aquí, para el trigo, y más de 2,5 metros por segundo en la remolacha. Es decir, las velocidades del viento a la misma altura, en un cultivo más de menor porte, digamos, van a ser más altos. ¿Y qué pasa si vamos cada vez más alto, más hacia la atmósfera alta? Bueno, estas diferencias se van a ir tornando cada vez menores, de manera tal que hay una altura que para cultivos de bajo porte está alrededor de los 10 metros, en los cuales ya es indistinto la altura del cultivo, el perfil, la velocidad del viento va a ser la misma. Es decir, que estos perfiles van perdiendo, digamos, esa información que tienen de la altura del cultivo, de manera tal que a 10 metros ya no importa qué altura tenga el cultivo, siempre que hablemos de cultivos de cereales o oleaginosas, no hablemos de, por ejemplo, forestación, porque ahí ya tenemos que irnos más arriba para encontrar esta velocidad. Pongamos una forestación de eucalipto o pino que tienen cerca de 15 metros, hay que irse a los 100 metros, digamos, como para ya no percibir el efecto de la altura de los campos forestales, pero en cultivos de cereal y oleaginosa, cerca de los 10 metros ya prácticamente no hay diferencias en cuanto a la altura del cultivo y al tipo de cultivo. Y bueno, este perfil sobre el cultivo tiene una ecuación o una función, digamos, podemos decir, que se puede estimar a partir de una fórmula de tipo logarítmica, un suelo con una rugosidad de 2 metros, es decir, que acá estamos prácticamente dentro de una ciudad o de una zona urbana. Ahí todavía el efecto, digamos, de los edificios o de las casas hace que la velocidad del viento sea todavía mucho menor, y entonces esto hace que la velocidad del viento aumente más rápido a medida que vamos hacia las zonas más altas, digamos, hacia la altura. Un poco lo que hablábamos aquí, ¿no? Si nosotros tenemos un cultivo o un obstáculo más alto, es cierto que la velocidad del viento aquí es menor, pero a medida que nos vamos hacia arriba, crece más rápidamente, de manera tal que va a llegar a un punto en el que es la misma que en los otros casos en donde la rugosidad o la altura del cultivo es más baja. Es decir, que si bien es menor, crece más rápido a medida que vamos hacia arriba. Bueno, este crecimiento lo podemos representar con una ecuación logarítmica, en donde acá vamos a encontrar U asterisco es la velocidad de frotamiento o la velocidad de fricción, que tiene que ver justamente con la altura de los elementos. Es una velocidad a la cual la altura del cultivo, de los obstáculos, hace que el viento tome esta velocidad, divide una constante multiplicada por el logaritmo natural de z, donde z es la altura a la que nosotros queremos calcular, sobre los obstáculos, y z0 es el parámetro de rugosidad que estaría relacionado a la altura de los elementos que están en la superficie. En este caso,
En realidad Z0 no es la altura de los elementos. No es la altura de los elementos, sino que un parámetro asociado a la altura de esos elementos. Digamos, para decirlo de otro modo, el parámetro de rugosidad está relacionado a la altura media de los obstáculos que están en el terreno. Pero no es esa altura media, está relacionado. Vamos a suponer, por ejemplo, para una ciudad que tiene edificios de, supónganse, 30 metros, 20 metros y alrededor casas, el parámetro de velocidad puede estar en alrededor de los 2 metros. O sea, no es la altura, ni siquiera la altura media de esos obstáculos. Bueno, aplicando, digamos, esta ecuación, uno puede conocer la altura a la velocidad del viento a diferentes alturas. Por ejemplo, en este caso acá, se quiere calcular la velocidad del viento a 10 metros, que sería la variable independiente Z. Z0, se sabe que el suelo tiene un parámetro de velocidad de 2 metros. Entonces, con una velocidad de fricción de 1,61 metros por segundo, se calcula la velocidad U, que sería la variable dependiente, la que yo quiero calcular, a 10 metros. Aquí, por ejemplo, usted tiene un cuadro. Generalmente este parámetro de velocidad está tabulado, ¿no? Tiene un cuadro del parámetro de velocidad en función del tipo de cobertura de terreno. Por ejemplo, para la arena fina va de 0,01 a 0,10 centímetros, pasto corto de 1 a 4 centímetros, el pasto más alto 4 a 10 centímetros, trigo maduro de 4,5 a 10 centímetros. Repito, eso no quiere decir que la altura del trigo sea de 10 centímetros, sino que es un parámetro asociado a esa altura. Bueno, otra ecuación que se puede utilizar para poder determinar la altura, la velocidad a la altura del cultivo, conociendo la velocidad medida a una altura superior a la altura del cultivo, como por ejemplo los anemómetros que están ubicados en las estaciones meteorológicas que tienen una altura estándar de medición de 10 metros. Ustedes vieron, digamos, en la unidad 2 sobre instrumental meteorológico que la medición de velocidad que se realiza en las estaciones está estandarizada a los 10 metros. Entonces, en general, uno tiene el dato de la velocidad del viento a 10 metros, que lo vamos a representar con U10, donde U es la velocidad y 10 sería la altura a la que se obtuvo esa velocidad. Y uno quiere calcular la velocidad a la altura del cultivo, que lo vamos a simbolizar con H mayúscula. Sería la altura del tope de la canopia, digamos. Entonces, UH sería la velocidad a la altura del tope de la canopia. Bueno, una fórmula que propuso un investigador relaciona la velocidad medida a 10 metros con la velocidad a la altura de la canopia con esta ecuación, en donde solamente tenemos que tener como dato la velocidad medida por el anemómetro a 10 metros y h, que sería la altura de la canopia a la que queremos calcular la velocidad. Es un cociente de dos logaritmos, logaritmo de 7,7 menos 0,665 U10 por U10, multiplicando el logaritmo por U10 y dividiendo por este otro. Aquí h hay que ponerlo en centímetros y U va en metros por segundo. Si en vez de medir la velocidad a 10 metros tuviéramos la medición a 2 metros, podemos usar esta otra ecuación, donde U2 sería la velocidad del viento medida a 2 metros. Hay algunos anemómetros que están instalados a esta altura, entonces uno puede usar esta ecuación para obtener la velocidad a la altura de la canopia, es decir, la velocidad en el caso de trigo a 1,10 metros y en el caso de remolacha 0,45 o a la altura que uno quisiera, ¿no? Siempre que esa sea la altura de la canopia del cultivo sobre el que queremos calcular la velocidad. Fíjense que aquí no es que estamos
calculando velocidades de distintas alturas, sino que lo que estamos haciendo es pasar de 10 metros a h directamente. Usando esta fórmula, lo que hacemos es solamente calcular la altura al tope de la canopia, la velocidad del viento a la altura del tope de la canopia, conociendo la velocidad 10 o la velocidad 2. ¿Qué pasa dentro del cultivo? Aquí, digamos, lo que pasa es que debido a la flexibilidad y a la cantidad de área foliar de hojas, hace que cambie la forma del perfil, de manera tal que pasa a ser exponencial negativa, es decir, de logarítmica pasa a ser exponencial negativa. Entonces, si uno quisiera calcular la velocidad del viento dentro de la fitósfera, o sea, en la parte aérea de la planta, pero dentro de la fitósfera tendría que usar una ecuación exponencial negativa, como esta de acá. Dentro de la cubierta de vegetal, y ahora en vez de aquí sí, digamos, esta fórmula nos permite calcular a distintas alturas dentro de la canopia. Por ejemplo, UZ, donde Z es la variable que estaría dando la altura, es igual a la velocidad que calculamos a la altura de la canopia, multiplicada por E a la menos gamma por 1 menos Z sobre H. Este sería el exponente, el exponente del exponencial. Este es el número, la base del logaritmo natural. Donde gamma tiene que ver con un factor de atenuación que depende del hábito foliar o de la flexibilidad, podríamos decir, del cultivo. Si el cultivo es más flexible, este gamma va a ser menor, y si el cultivo tiene, digamos, tallos más rígidos, va a cambiar, ¿no? Va a ser más alto el gamma. Fíjense, aparte depende de la cantidad de áreas foliares, si el cultivo es muy denso o es poco denso. El hábito foliar, si las hojas se disponen en forma vertical, tendrían estos valores, el gamma, coeficiente de extinción de viento, semivertical y horizontal, como por ejemplo el girasol, tendrían estos valores. Entonces ahí tenemos el perfil de viento dentro del cultivo. Y bueno, y como esta ecuación nunca se hace cero, y sabemos que en la superficie del suelo el viento tiene que ser cero, cuando llegamos a la décima parte de la altura del cultivo tenemos que cambiar a una ecuación lineal. De manera tal que UZ por debajo de la décima parte de la altura del cultivo tiene esta ecuación, donde necesitamos como dato la velocidad del viento a la décima parte de la altura del cultivo para calcular el valor de velocidad por debajo de esa altura. H siempre es la altura del tope de la canopia y Z es la variable independiente a la cual queremos calcular la velocidad. Esto es por debajo de la décima parte del cultivo. Entonces, resumiendo, para poder conocer el perfil de viento sobre cultivo, podemos usar una ecuación de tipo logarítmica. Dentro del cultivo, hasta la décima parte del cultivo, una exponencial negativa, y por debajo de la décima parte del cultivo, una lineal. Es decir que, fíjense que el perfil de viento está descrito por tres ecuaciones. Logarítmica por encima de la canopia, exponencial negativa debajo de la canopia hasta la décima parte del cultivo, y luego lineal. Siempre para poder calcular por debajo, cuando cambia, digamos, la forma de la curva, siempre necesitamos el valor en el punto de inflexión. Por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad del viento dentro de la canopia, o sea, dentro del follaje, necesito sí o sí conocer la velocidad del viento al tope del follaje, porque ahí es el punto de inflexión de las dos curvas, que sería este UH. Si yo tengo el dato de viento a 10 metros y yo necesito conocer la velocidad, supónganse, a 50 centímetros dentro del trigo, primero voy a tener que calcular a 1,1 a la altura, para después utilizar ese dato en esta otra ecuación. Es como que se van enlazando las curvas y las ecuaciones también. Una depende de la otra, digamos, por así decirlo.
¿Y para qué quisiéramos realizar estos cálculos de la velocidad del viento dentro de la canopia o por encima de la canopia? ¿Cuál les parece a ustedes que sería la utilidad del cálculo? A ver si alguien me puede contestar o si tiene alguna idea. ¿Para qué podríamos calcular, o para qué quisiéramos calcular esa velocidad del viento? ¿Qué utilidad Para tendría? ver Ajá. si daña la planta o algo. ¿Cómo? No, repetime. Si el viento daña la planta. Bueno, puede ser como un efecto, una adversidad. Si la velocidad del viento son muy importantes, puede llegar a un momento en el que sí se quiebran los tallos, digamos, y se produce el vuelco, ¿no? del cultivo. Pero eso no es, digamos, eh, tan importante. Si bien es importante, no necesitaríamos mucha precisión, digo, para conocer la velocidad. O sea, necesitaríamos simplemente conociendo la velocidad del viento sobre el cultivo, si es muy alta, sí podemos inferir, digamos, que por encima de tal velocidad eso rompería, digamos, los tallos o por ahí un cambio brusco de velocidad de viento haría que se quiebren, digamos, los tallos. Pero sí, digamos, es una de las utilidades y también lo que sucede, como eh, como otro elemento que hay que tener en cuenta, es que hay remoción de gases, digamos, por ejemplo, de anhídrido carbónico, que está emitiendo debido a la fotosíntesis, ¿no es cierto? Sobre todo en las horas nocturnas de la respiración, y esa remoción de anhídrido carbónico se ve favorecida por el viento sobre el follaje, de manera tal que si no hay suficiente viento, el gas carbónico, digamos, le cuesta eh, ser evacuado hacia la atmósfera, ¿no? Y otra cuestión importante es el vapor de agua, es decir, en la transpiración se ve favorecida, digamos, por el viento. Si hay mayor velocidad de viento, el ritmo de transpiración va a ser mayor y siempre que el agua en el suelo sea suficiente, vamos a tener una buena circulación de agua dentro de la planta, lo cual va a favorecer la asimilación de nutrientes. Así que bueno, eso serían unas cuestiones benéficas, digamos, ¿no? Sería evacuación de gas carbónico y evacuación de vapor de agua. Bueno, ahí por ejemplo estoy indicando que a 2 metros para trigo la velocidad del viento va a estar en 1,8 aproximadamente metros por segundo, siempre que la altura de este cultivo sea de 1,1 metro, ¿no? Es decir, así es la manera de leer los valores de velocidad de viento a distintas alturas. Ahí tenemos, por ejemplo, UH, que sería lo que yo le decía, la velocidad a la altura del cultivo. Esto lo que está diciendo es que si yo tengo el valor de velocidad de viento a 2 metros, usando esta ecuación, puedo calcular la velocidad del viento a la altura del cultivo, conociendo la altura del cultivo. Estaría este dato aquí, H en centímetros. Colocando 110 centímetros aquí y colocando U2, medida con un anemómetro a 2 metros, obtengo UH, que sería la velocidad del viento a 1,1 metro, que es justamente la altura del cultivo. Bueno, respecto del viento como fuente de energía, eh, la idea es utilizar el viento para captar la energía cinética,
y transformarla en otro tipo de energía que pueda ser utilizada por nosotros, como por ejemplo energía mecánica para bombeo de agua. Ahí estamos hablando de los mal llamados molinos de viento, digamos, porque en realidad la palabra molino de viento viene de molienda, es decir, que antes se utilizaba la energía eólica para la molienda de grano. Entonces, a los aerogeneradores se los denominaba molinos, porque justamente se hacía la molienda del grano. Y ya quedó, digamos, esa denominación para todo tipo de aerogenerador. En realidad, los molinos de bombeo de agua, podríamos decir, o los aerogeneradores, transforman energía cinética del viento, la energía de movimiento del aire, en energía mecánica para bombeo de agua, en los pozos donde se necesita elevar el agua de la napa hacia la superficie, por ejemplo, para llenar un tanque, para los animales, o para el ser humano, o para generar energía eléctrica. Entonces serían los aerogeneradores eléctricos. Entonces, en general, esos, digamos, son los dos usos más importantes, ¿no? Energía eléctrica o energía mecánica, energía de elevación. Bien, ¿qué es lo que usamos del viento? Usamos la energía cinética. La energía cinética es la energía de movimiento del aire. La idea es obtener esa energía cinética y transformarla en otro tipo de energía. Entonces, como es energía cinética, está relacionada con la velocidad del viento. Es decir, cuanto mayor velocidad tenga el viento, más energía se puede obtener. Pero también esto depende del sistema de captación de energía. Si nosotros tuviéramos una máquina perfecta, la idea sería que toda la velocidad, la energía cinética, sea absorbida por esta máquina, que está enfrentando, fíjense, al viento, y no deje pasar aire hacia atrás de la máquina, porque todo lo que deja pasar hacia atrás es energía perdida, que no se pudo captar. Entonces estamos hablando de la energía cinética. Si colocamos, por ejemplo, un aspa de un molino aquí, enfrentando al viento, la energía cinética del viento, la velocidad del viento va a hacer mover, va a hacer girar estas aspas, y por lo tanto se va a transformar en este caso en energía mecánica. Y energía alternativa para elevar, digamos, el agua. Pero una parte se va a perder hacia atrás del molino. Esta sería energía perdida. Entonces, recordando un poquito la física, energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De manera tal que la energía depende, fíjense, del cuadrado de la velocidad y de la masa de aire que atraviesa esta sección, que es la sección de captación de energía. Pero la masa la podemos representar por la densidad por el volumen. Y el volumen es área por espacio. El área que es de este cilindro, que yo dibujé aquí, el área multiplicada por un espacio estaría dando un volumen. Este volumen multiplicado por la densidad del aire sería la masa que está aquí. Este espacio lo podemos representar por velocidad por tiempo. Por lo tanto, cuanto más rápido sea el viento, el espacio recorrido en la unidad de tiempo va a ser mayor, porque la velocidad es mayor. Y entonces aquí lo que estamos metiendo, digamos, como variable otra vez es la velocidad que utiliza el aire para recorrer este volumen. Entonces la masa la podemos representar por la densidad, el área, la velocidad y el espacio representado por velocidad otra vez, por el tiempo que tardó en recorrer este espacio. Esta b de velocidad la vamos a sumar a esta b cuadrado, entonces nos va a quedar que la energía va a ser un medio de la densidad, el área,
la velocidad al cubo y el tiempo. De manera tal que la energía que se puede captar de un aerogenerador va a depender de la densidad del aire, del área, del sistema de captación de energía, de la velocidad al cubo y del tiempo en el que estemos captando energía. Es decir, si yo dejo el aparato funcionando 24 horas por día, entonces la energía en el día va a estar dada por ese tiempo que yo lo dejé funcionar. Si yo lo paro al mediodía, entonces va a ser, la energía va a ser menor, va a estar dada por el tiempo que estuvo funcionando, estaría acá en esta variable, 12 horas. La velocidad, la que ocurrió, digamos, la que se produjo en ese lapso de tiempo, el área del rotor, es decir, cuanto más grande es el diámetro de las aspas, más energía voy a captar, y la densidad, cuando la densidad es mayor, también es directamente proporcional, más energía. O sea que en invierno, cuando el aire es más denso porque es más frío, se capta más energía que en verano, cuando el aire está más caliente, y como ustedes saben, la densidad es menor, hay menos moléculas por unidad de volumen, porque el aire está más caliente, y entonces en verano tenemos menor densidad y por lo tanto menor energía si las otras variables quedan iguales, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos una ecuación de energía eólica que está disponible, digamos. Es decir, es la energía que se podría captar si yo pudiera frenar toda la velocidad, es decir, que no traspase nada aquí. Esta sería la energía cinética del viento, podríamos decir, pero en términos de velocidad y de densidad y de tiempo. Esto sería como el ideal, toda la energía disponible por el movimiento del aire, por el viento. En el caso instantáneo, digamos, cuando en vez de usar 24 horas, 12 horas, como yo le decía, para un instante de tiempo, la energía instantánea va a ser diferencial de energía, si quieren, diferencial de energía, un medio de la densidad del área por la velocidad del cubo, diferencial de tiempo. Si lo integramos, porque las variaciones de velocidad pueden ser bruscas, si lo integramos en un intervalo de tiempo definido, va a ser la integral de esto, porque ¿qué es lo que puede variar en el transcurso del tiempo? Y bueno, puede variar la densidad, pero varía muy poco, por eso lo dejamos fuera de la integral como constante. El área es la misma, porque se supone que es un aparato de área fija. Lo que puede variar en el tiempo es la velocidad, es decir, puede haber ráfagas, puede haber variaciones instantáneas de velocidad, entonces por eso la dejamos dentro de la integral como una variable dentro de este lapso de tiempo. Bien, esta integral, si yo la tomo así solita, estaría, digamos, indicando que serían todas las variaciones de la velocidad en ese lapso de tiempo sumadas. Es decir, yo sumo las velocidades instante a instante, y la suma, ustedes saben que la interpretación de la integral es justamente una suma, es una sumatoria de distintos infinitesimales, como podríamos decir, de distintas velocidades instantáneas. Yo la podría representar como un valor medio con esta ecuación, que sería el tercer momento. Es decir, esta integral va a ser igual a el periodo de tiempo multiplicado por el promedio de las velocidades al cubo. O de otra forma, como está aquí, la velocidad al cubo promedio es 1 sobre el periodo de tiempo de la integral. Esta. Es decir, que aquí lo que estamos diciendo es que la energía depende del promedio de las velocidades al cubo, porque esta integral estaría indicando justamente el promedio de las velocidades al cubo. En el caso de
de que no pueda obtener valores instantáneos. Ustedes saben que los valores instantáneos se pueden calcular usando un anemosinemógrafo, es decir, un registro continuo de las distintas velocidades del viento. En el caso de no tener ese anemosinemógrafo, o sea, tengo registros discretos, supónganse en una estación meteorológica automática cada 1 minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, esta integral se transforma en una sumatoria, donde n es la cantidad de mediciones que tengo en el periodo de tiempo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en 1 minuto, tengo 5 mediciones y yo quiero conocer la velocidad al cubo promedio de ese minuto, entonces yo hago, como tengo 5 mediciones, 1 dividido 5 de los valores instantáneos que tengo de velocidad, de los valores de esas 5 mediciones. Si yo tengo en un día, yo quiero calcular la velocidad del cubo promedio en un día, y tengo 24 mediciones, tengo una por hora, entonces 1 sobre 24 de todas las mediciones horarias. Pero estas mediciones las tengo que elevar al cubo, fíjense. O sea, el valor de velocidad que yo registro en el aparato lo elevo al cubo y después hago la sumatoria. Lo que estoy queriendo decir aquí es que el promedio de las velocidades al cubo no es lo mismo que la velocidad media al cubo. Es decir, si yo primero les calculo el cubo a todos los datos, los elevo al cubo y luego hago el promedio, no es lo mismo que yo primero promedio y después ese promedio lo elevo al cubo. Por eso tanta complicación aquí con el tema de las mediciones. Porque si yo tuviera, si fuera lo mismo, yo podría calcular la velocidad media o tomarla de las estadísticas, elevarlas al cubo y ya está. Pero lamentablemente no se puede. Es decir, no es lo mismo promediar los cubos de las velocidades que elevar al cubo un valor promediado. Entonces, como no es lo mismo, y yo en general no tengo datos de mediciones instantáneas de velocidad o de mediciones tan seguidas, yo voy a tener que utilizar una distribución de probabilidades para poder estimar la velocidad del viento al cubo a partir de valores promedio. Fíjense, el promedio lo puedo representar como la integral de la velocidad multiplicada por la probabilidad de tener esa velocidad. La integral esta. Donde esta P de B, esta probabilidad va a estar representada por una función teórica, que me estaría indicando, estaría relacionada con la frecuencia. Qué tan frecuente sopla el viento de una determinada velocidad, que sería un poco esta curva que está aquí, P de B. Aquí estamos mirando la distribución de velocidades de dos localidades, Paraná y Villaguay. Como Paraná está ubicada más cerca del río, por una cuestión, digamos, geográfica, la cercanía al río, ustedes saben que tenemos más brisas, y por lo tanto las velocidades son mayores. Entonces, fíjense aquí, en esta curva en negro, estamos viendo la P de B, justamente esta que está aquí, esta que está aquí, estamos viendo que es más frecuente velocidades en Paraná, velocidades cerca de 2,5 metros por segundo, que, digamos, en Villaguay. En Villaguay vamos a tener más frecuencia de velocidades más bajas, fíjense, cerca de 1 metro por segundo. Es decir que, por así decirlo, la velocidad del viento en Paraná es mayor que en Villaguay, porque tenemos más frecuencia de velocidades más altas. Fíjense, por ejemplo, a 5 metros por segundo es más frecuente en Paraná que en Villaguay. 10 metros por segundo, más frecuencia en Paraná que en Villaguay. Es decir, es como que
la cantidad de veces que sopla la velocidad del viento a un determinado valor es más frecuente en Paraná que en Villaguay. Esta PdB, que sería la frecuencia, o en términos de probabilidad, la probabilidad de que el viento sople a una determinada velocidad es la que está aquí en esta ecuación. Entonces, si yo hago el producto de la velocidad multiplicada por su frecuencia y lo sumo, o lo integro, me va a dar la velocidad media. Sería como la esperanza, si ustedes vieron un poco de estadística, la esperanza de una variable es el valor de la variable por su función de probabilidad integrada. Esa sería la esperanza, o el valor medio, el valor esperado, podríamos decir. En el caso de la varianza, sería el valor al cuadrado multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Eso integrado para todas las velocidades. Esa sería la varianza. Y esto sería el tercer momento, que es un poco lo que nosotros estamos tratando de obtener, porque esto sí está relacionado con la energía eólica. Sería el tercer momento, es decir, la velocidad al cubo multiplicada por su probabilidad de ocurrencia, integrada en el tiempo, bueno, aquí integradas en todo el rango de velocidades, es la velocidad al cubo promedio. Entonces, tendríamos que utilizar esta ecuación para conocer la velocidad al cubo promedio en un determinado lapso de tiempo. Esta distribución teórica es la que mejor se ajusta a las distribuciones de velocidad, se llama distribución Weibull. Tiene esta expresión, donde acá tenemos la variable B y este K es el parámetro de escala y C, perdón, K es el parámetro de forma y C es el parámetro de escala. El parámetro de forma tiene que ver con la forma de la distribución, es decir, si la moda, digamos, está más hacia los valores centrales o está más asimétrica hacia los valores menores. Por ejemplo, el K para Villaguay va a ser menor que el K para Paraná. Y el factor C, que es el factor de escala, está indicando el estiramiento de los valores en las abscisas, es decir, cuanto más se estira la curva, mayor va a ser el C. En este caso el C de Paraná va a ser mayor que el C de Villaguay. Entonces, si nosotros supónganse que queremos conocer la energía disponible en un lugar, pero no tenemos mediciones de un año, mediciones, digamos, en una estación meteorológica automática cada 1 minuto o cada 5 segundos, que es lo que nosotros necesitamos para poder captar las ráfagas y las variaciones de velocidad en corto tiempo, tenemos la estadística donde tenemos la velocidad media mensual. Una estadística meteorológica, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional o del INTA, en donde se publica la velocidad media. ¿Cómo hacemos a partir de ese dato para obtener la velocidad al cubo promedio? Y vamos a tener que usar una distribución de este tipo, porque, como ya les dije hoy, la velocidad al cubo promedio no es lo mismo que el promedio de la velocidad al cubo. Entonces, una aproximación, fíjense que esta PdB depende de estos dos parámetros, de K y C. La idea es conocer este K y este C para obtener esa distribución y poder utilizar esta ecuación. Bueno, Justus, que es un investigador en el año 1979, propuso que el parámetro K, hizo unas distintas experiencias, y el parámetro K se puede calcular con esta ecuación, donde aquí sí tenemos la velocidad media del lugar. Entonces aplicamos esta ecuación sencilla y obtenemos el K. Y una vez que tenemos el K, el C lo podemos obtener con esta otra ecuación, donde el C va a ser igual al cociente entre la velocidad media que tenemos de las estadísticas, y esta es la función gamma. Gamma de 1 más 1 sobre K. La función gamma de Euler. Este K es el que nosotros tuvimos aquí arriba. Entonces, con esta aproximación, uno podría obtener el C y el K y podría reconstruir esta curva. Y al reconstruir esta curva, podemos utilizar entonces, ya conociendo el PdB, a través de esta curva, podemos reconstruir esta integral y podemos calcular
la velocidad al cubo promedio que necesitamos para la energía. Que sería, aquí está expresada en kilowatt, por eso al poner kilowatt tenemos que dividir por 1000, entonces en vez de quedar un medio va a quedar 1 sobre 2000, densidad, velocidad al cubo promedio y T es el tiempo. Acá le sacamos el área, entonces esta sería la energía disponible por metro cuadrado. Fíjense que el área no está. El ρ es la densidad, depende, decía yo, de la temperatura y de la presión, pero esto varía muy poco, digamos, así que no habría que tenerlo mucho en cuenta. Y el B cubo medio, ahora sí, lo vamos a obtener con el C y el K, pero en vez de hacer la integral, como ustedes vieron que el B cubo medio es el tercer momento, entonces se puede utilizar la función gamma de Euler y va a ser igual a C cubo por gamma de 1 más 3 sobre K. Ahí tenemos, con esta expresión se pudo realizar un mapa de energía eólica disponible para Argentina utilizando las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional. Porque bueno, ahí, como yo le decía, se publican las velocidades medias, mensuales, por ejemplo, y la media anual. Entonces, utilizando esta metodología, yo pude estimar el B cubo media a partir de las velocidades medias. Y pude obtener este mapa de energía. Bueno, aquí lo que se observa es que la Patagonia tiene mucha más energía debido a la mayor persistencia del viento. Acuérdense al gradiente de presiones, que cuanto mayor era el gradiente, mayor era la velocidad del viento, porque mayor era la fuerza de presión, que lo vimos la clase pasada. Y aquí el gradiente es muy alto, está muy apretada la isobara, entonces la velocidad del viento es mucho mayor y tenemos más energía. Otro lugar es en las costas, debido a las brisas, la brisa de mar, que hace que haya más energía disponible. Lo mismo aquí en Paraná, esta zona central, y aquí en la zona por orografía también tenemos algunos máximos relativos de energía. Bueno, o sea, a partir de esta metodología, digamos, de aproximación con la distribución de Weibull, uno puede, con datos estadísticos, obtener una estimación de la energía disponible del viento. Aquí tenemos estaciones, por ejemplo, de la provincia de Entre Ríos, algunas ya dejaron de funcionar, son prácticamente del siglo pasado, es decir, de las últimas décadas del siglo pasado, que empezaron a funcionar en el año 50, 60, algunas estaciones, 1950, 1960, y se desactivaron algunas a fines de la década del 90. Las que quedaron fueron 3 de todas estas que funcionaban antes. En realidad 4, Paraná Aero, Paraná Inta, Villaguay, Concordia y Gualeguaychú. Las otras se desactivaron prácticamente. Del Servicio Meteorológico Nacional, estoy hablando. Bueno, con estos datos históricos de velocidad se pudo obtener las energías en los distintos lugares. Energías eólicas disponibles del viento. Y acá lo que se observa es que hay un máximo en la zona del centro-oeste de Entre Ríos. Fíjense con valores de 1068 watts sobre metro cuadrado, 1300 watts en Paraná Inta, que está un poco más apartado de la ciudad y por lo tanto tiene más disponibilidad, porque la rugosidad es menor, hay menos obstáculos. Después acá en Villaguay tenemos valores menores, y aquí vuelve a aumentar un poquito en la zona de el río Uruguay. Con modelos de simulación numérica y el uso de computadoras se puede aplicar la orografía. Ustedes saben que los relieves, si bien son ondulados, tienen su importancia en la energía eólica, y entonces aplicándole la orografía se pudieron obtener estos mapas que son mucho más detallados que las estimaciones puntuales de energía eólica en el sitio en donde se realizaron las mediciones. Aquí tenemos un mapa
de energía disponible a 10 metros en kWh sobre metro cuadrado año, donde se observa que las zonas de mayor elevación en la provincia, que en la localidad de Aranguren, Ramírez, donde va la ruta provincial número 12, o la ruta nacional, creo que es la número 12, aquí tenemos la zona más alta de la provincia y por lo tanto hay más disponibilidad de energía. Ya a 30 metros aparece un segundo máximo, aquí en esta zona, en la zona del noreste de la provincia, y a los 50 metros siguen persistiendo estos dos máximos, ¿no? Con valores de hasta 3 megawatts por metro cuadrado. Bueno, y respecto de la captación, hasta ahí habíamos hablado de energía disponible, pero depende también cuánto se puede transformar la energía en función del sistema de captación. Y aquí lo que podemos ver es que hay distintos tipos de sistemas. Uno, lo que hacen es capturar básicamente la energía cinética del viento por, digamos, la presión que ejerce el viento en el aspa, y debido a que el aspa tiene un cierto ángulo, hace girar un rotor. O este otro, en donde ya prácticamente no hay un ángulo, sino que hay una curvatura del aspa, y entonces, por el impacto, hace girar este rotor. Este rotor es de eje vertical, fíjese, y este de eje horizontal. Son los rotores multipala. Pero hay otros sistemas que son más destinados a generar energía eléctrica, en donde necesitamos mayor cantidad de revoluciones. En estos primeros necesitamos más potencia, porque necesitamos un torque, un par de arranque, y necesitamos más fuerza en el vástago, para, por ejemplo, levantar el agua de napas profundas hacia la parte superior. En cambio, aquí necesitamos que el generador gire a mayor revolución, entonces necesitamos disminuir la cantidad de aspas para que sea más liviano el rotor y pueda girar a mayor velocidad. Y acá hay, por ejemplo, bueno, este es de eje vertical, el Darius, donde tiene un generador eléctrico aquí al pie del equipo, y estos son de eje horizontal con el aerogenerador ubicado a la altura de las aspas, ¿no? Este es de 3 palas, de 2 palos y de 1 pala. Lo que estamos representando aquí es cómo convierte la energía disponible del viento en energía aprovechable. Es decir, por un lado tenemos la cantidad de energía cinética que se pierde detrás del equipo. Es decir, no se puede captar la totalidad de la energía porque parte de la energía se pierde cuando el viento pasa por el equipo y deja pasar una determinada velocidad de viento, no puede frenar el viento a cero, digamos. Y por otro lado, tiene que ver con la resistencia que ofrecen las aspas a la circulación de viento. Entonces, aquí fíjense que tenemos estos equipos que son de arrastre, donde yo les decía que funcionan por impacto, donde tienen un coeficiente de potencia bastante bajo, es decir, hay muchas pérdidas de energía. El coeficiente de potencia es la relación entre la energía aprovechable respecto de la energía disponible. Pero necesitamos, o sea, son poco eficientes para captar la energía, pero tienen un par de arranque muy elevado, que es lo que necesitamos, por ejemplo, para levantar agua o para mover, digamos, cuerpos pesados. Es decir, tienen pocas revoluciones en el rotor y mucho torque, mucha potencia. Esto está dado por este parámetro, gamma, que relaciona la velocidad de rotación, fíjense, revoluciones por minuto, dividido la velocidad del viento. Es decir, cuando las revoluciones por minuto son muy bajas, este gamma es muy bajo. Es decir, a la misma velocidad del viento, estos funcionan mucho más lento, podríamos así decir, que estos de aquí, el gamma. El gamma está
justamente relacionando estas dos velocidades. Velocidad de rotación respecto de la velocidad del viento. Y este es el coeficiente de potencia, cómo convierte la energía. Hay un límite teórico, que es el límite dado por Betz, en el que dice que no se puede convertir más del 59% de la energía con este tipo de sistemas que dejan pasar la energía cinética. Entonces, fíjense que la relación de conversión de energía es muy baja, pero tiene muchos par de arranque. Y aquí, el más óptimo, digamos, para el sistema hasta ahora mejor para poder obtener energía eléctrica es el tripala, porque tiene mayor coeficiente de potencia respecto del bipala, que la curva del bipala es esta, que tiene menor coeficiente de potencia, y el de una pala todavía menor. Este es una pala y un contrapeso. Entonces, ¿por qué? Uno puede decir, ¿por qué este que tiene menos pala tiene menos coeficiente que este de 3? Bueno, esto es un tema que tiene que ver con un diseño mecánico. Es decir, cuando estas dos palas se ponen verticales, hay una pala que está, la pala superior está muy expuesta al viento, pero la pala inferior está muy poco expuesta, es decir, tiene mucha variabilidad. En cambio, en este, el torque es más uniforme, porque siempre hay una que está haciendo sombra, podríamos decir que está tapando, está detrás detrás de la torre, pero las otras dos están generando. Y este también es tiene mucha variabilidad en la generación de energía, porque como es una sola pala, cuando la pala está en la parte superior, ustedes saben que en la parte superior hay más velocidad de viento, pero cuando está en la parte inferior la pala no puede captar energía, es decir que la variabilidad en la captación de energía es muy grande. Entonces, digamos, de estos tres sistemas, el más eficiente para generar energía eléctrica es el tripala, donde tiene una marcha mucho más uniforme. El Darius, que es de eje vertical, la diferencia con este es que, bueno, estas son las aspas que hacen girar este eje vertical. El problema que tiene esto es que necesita un par de arranque muy elevado, es decir, no arranca con velocidad de viento baja, o sea, no está muy adaptado, digamos, al régimen de viento del norte del país, ¿no? Es más para la Patagonia, donde el viento es más persistente. Bien. Acá tenemos algunas curvas de generación de energía por distintos equipos. Por ejemplo, si vamos a ITA Paraná, que la curva de distribución de viento es esta, acuérdense que esto sería PdV en función del viento. Para esta localidad, donde está la curva de Paraná, a las probabilidades las vamos a transformar en tiempos, considerando el año de 8.760 horas. Entonces, si yo a las probabilidades del gráfico anterior las multiplico por 8.760 horas, tendría la curva de duración de velocidad. Es decir, cuánto tiempo el viento, por ejemplo, sopla a 5 metros por segundo. Durante el año, 1.000 horas. ¿Cuánto tiempo el viento sopla a 2,5? 1.400 horas en el año. Así se lee la curva. ¿Cuánto tiempo durante el año el viento sopla 15 metros por segundo? Y menos de 20 horas. Esta sería la curva de duración de velocidad. Y acá tenemos con estas otras gráficas las curvas de generación de energía por distintos equipos. Por ejemplo, el Heli 203, el Heli 206, es esta otra, el Inclin 1500 y el Agroluz 2000. Son distintos equipos de generación. O sea, lo que se ha medido aquí es cuánta energía generan estos equipos en Paraná. Y bueno, esto en realidad es la potencia, es decir, la curva de potencia. Cuánta energía genera a distintas velocidades este equipo, que esto se realiza en laboratorio, o sea, se somete el equipo a velocidades de viento distintas y se va midiendo cuánta energía va generando. Este equipo, este otro. Fíjense que estos Inclin y el Agroluz tienen una generación
que va más allá de los 25 metros por segundo. Es decir, que todavía pueden generar energía a estas velocidades altas. En cambio, estos heli ya tienen una velocidad de corte, es decir, por más que el viento sople a más velocidad que la velocidad de corte, ya hay que poner el sistema en bandera, es decir, cortarlo para que no se arruine el aerogenerador. Son aerogeneradores muy pequeños estos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo uno puede estimar la energía que generan estos equipos? Si uno en este gráfico intercepta la curva de duración de viento con la de la potencia de cada generador, el área que intercepta las dos curvas estaría dando la idea de la energía que generan. Porque, por ejemplo, si yo lo coloco en Paraná, al Agrolú, y digo, bueno, sí, en 20 metros por segundo todavía genera, pero ¿cuántas veces, cuánto tiempo el viento sopla en Paraná a 20 metros por segundo? Casi nunca. Entonces no genera, por más que yo diga que el Agrolú genera 20, 25, pero casi nunca el viento sopla a estas velocidades. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar este gráfico? Bueno, si el área de la potencia del equipo es interceptada con el área de la curva de duración del lugar es mayor, más energía me genera el equipo. Porque hay una intersección de las dos cosas. Por un lado sopla el viento y por el otro lado me está generando. Entonces, en ese caso, fíjense que los equipos que más generan son en realidad estos dos más chicos, porque están más adaptados a la curva de duración de viento del lugar. Estos quizás pueden funcionar en la Patagonia, donde las duraciones de velocidad de viento son más estiradas, porque el viento es más persistente y sopla durante más tiempo a mayor valor de velocidad. Pero en la zona del litoral o la zona norte del país, ya las curvas son de este tipo. Por lo tanto, estos aerogeneradores grandes no sirven. Es decir, la mayoría del tiempo ustedes lo van a ver que están parados. Fíjense que encima tiene una velocidad de arranque muy alta. En cambio, estos que son más chiquitos arrancan con una brisa, ¿no? Ya están generando. Una cosa interesante de ver es el pico o la moda de esta curva, es decir, a qué velocidad sopla el viento con más frecuencia. Y está alrededor de los 2,5 metros por segundo. Hay mayor frecuencia, es decir, el viento es más frecuente en Paraná a los 2,5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la curva de duración dice que tenemos cerca de 1400 horas en el año, que es el pico de la curva, y a estas velocidades ni siquiera el Agrolú no arrancó todavía, porque tienen una velocidad de arranque de 3 metros por segundo. O sea que estos equipos, si bien son muy eficaces para velocidades altas, no están adaptados al régimen de viento del lugar. Entonces esto es muy importante para elegir qué aerogenerador vamos a ubicar, contrastando la curva de duración de viento del lugar con la curva de cada uno de los equipos que nos proponen para comprar. Bueno, y como último tema, vamos a ver sobre un aspecto negativo del viento, que es la energía eólica. La erosión eólica, perdón. La erosión eólica podríamos definirlo como el desgaste de una zona árida, el desgaste del suelo, debido a la elevación y el transporte de partículas de suelo que están sueltas en la superficie y que son llevadas por el viento y transportadas a otra zona. Es decir, como que la superficie del suelo se iría desgastando debido a la elevación y el transporte de estas partículas. Y bueno, para que esto suceda, justamente tiene que haber poca cohesión, es decir, en zonas áridas donde la granulometría es gruesa y hay poca cohesión de suelo, y bueno, ayudado por la falta de vegetación y falta de obstáculos, como ustedes vieron,
La velocidad del viento disminuye si hay obstáculos. En zonas áridas, justamente con suelo desnudo, el viento es más intenso. Por lo tanto, es más probable, digamos, que las partículas sueltas sean trasladadas por el viento y sean desgastadas. Entonces, el desgaste de rocas expuestas al viento, el transporte de estos sedimentos y la sedimentación corriente abajo, es lo que se denomina erosión eólica. ¿Cuáles son los fenómenos que fomentan esta o que favorecen la erosión? Bueno, vientos fuertes y frecuentes, por un lado, y por otro lado, superficies llanas y expuestas al viento, es decir, zonas que están, digamos, siempre a barlovento, es decir, siempre siendo enfrentadas por la circulación más frecuente de viento, y la cohesión, como yo les decía, del suelo es muy baja, es decir, hay partículas sueltas, textura fina, poca materia orgánica, una estructura degradada del suelo. También las altas temperaturas favorecen, porque las altas temperaturas durante el día provocan una dilatación debido a la absorción de calor, se dilata y al dilatarse las partículas se rompe la cohesión. Por lo tanto, se vuelven partículas más finas y eso es lo que luego queda expuesto al transporte, digamos, a la erosión eólica. Bueno, esto está, por supuesto, es favorecida si no hay vegetación, porque la vegetación, las raíces de las plantas provocan una cohesión, ayudan a la cohesión de la estructura del suelo. Si no hay raíces, esto, digamos, hace que el suelo se vuelva más suelto. Y por otro lado, la vegetación de alguna manera protege la superficie expuesta al viento, la superficie del suelo expuesta al viento. Así que bueno, todos estos factores, la ausencia de cubierta vegetal, que puede estar dada por cuestiones naturales o por cuestiones antrópicas, como por ejemplo el pastoreo abusivo, la quema de residuos, laboreo irracional, son causantes de la erosión eólica. Y bueno, ¿cómo protegernos de esto? Sobre todo en zonas áridas es muy frecuente las cortinas rompevientos. Las cortinas rompevientos son barreras de árboles de distintas alturas que lo que hacen es de alguna manera presentar un obstáculo a la velocidad del viento para disminuir su velocidad. No es la intención de las barreras o cortinas rompeviento frenar, digamos, el viento de forma absoluta, sino que la idea es disminuir la velocidad, porque si uno lo frenaría en forma absoluta se generarían torbellinos, por ejemplo aquí, que haría que fuera más perjudicial al cultivo que quieren proteger, ¿no? Entonces la idea es disminuir la velocidad para que no sea tan intenso el viento. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es la orientación, es decir, colocar la cortina perpendicular a la dirección prevalente del viento. La forma, la idea no es colocar una sola hilera, sino colocar una serie de hileras de árboles a distintas alturas, de manera de generar un trapecio, una forma trapezoidal, es decir, los más altos en el centro de la cortina y más bajos delante y detrás de la cortina. De 4 a 10 hileras estaría bien, y la altura va a depender de la zona que yo quiero proteger. Entonces, en general, cuanto más alta es la cortina, mayor extensión a sotavento, es decir, corriente abajo, voy a proteger. Esto se usa en Entre Ríos muy especialmente para los cítricos, ¿no? Porque en las frutas, los cítricos en general
son atacados, digamos, por partículas, en realidad son atacados por insectos que pueden ingresar al interior de la fruta debido al daño que producen las partículas sólidas que son arrastradas por el viento. Entonces, evitar el daño de la cáscara de la fruta hace que luego no haya ataque de plaga, digamos. Y aparte una cuestión estética, ¿no? La fruta se vende por la vista, entonces si no tiene daño la cáscara, tiene un mayor valor de venta. Bueno, entonces como yo le decía, la idea es utilizar una cortina que tenga una forma trapezoidal, es decir, constituida por varias hileras de árboles de distintas alturas. Esto hace que a sotavento la velocidad del viento sea menor, más suave, y entonces se proteja una extensión corriente abajo mayor que si te ponemos una sola hilera o dos hileras.